Muy buenas tardes, profesora Joana Elizabeth Bello Pigual. Yo, el estudiante Palman Chundia Sixto Josué, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, que cursa su materia de Ecología, Desarrollo Humano, Socialización, Aprendizaje y Subjetividad, va a hablarles sobre el portafolio de la Ecología del Desarrollo Humano, del primer parcial. Portafolio de Ecología del Desarrollo Humano. Para empezar, tenemos su índice. En el índice tenemos todas las actividades y tareas que hemos ido realizando desde la semana 1 hasta la semana 7. En primer lugar, tenemos una introducción. En la semana 1 encontramos el foro virtual. En la semana 2, portada del libro personal. Semana 3, infografía, perspectiva del aprendizaje. Semana 4, desarrollo cognitivo, niñez media. Semana 5, cuadro número 1, infancia 0 a 3 años. Semana 6, cuadro número 2, niñez temprana, 3 a 6 años. Semana 7, cuadro número 3, niñez media de 6 a 11 años. Introducción. Un portafolio virtual o digital es un recurso tecnológico para el seguimiento y evaluación del alumno. El portafolio digital es un instrumento que combina las herramientas tecnológicas con el objetivo de reunir evidencias con la finalidad de dar seguimiento al proceso de aprendizaje y evaluación del alumno. Foro virtual. Un foro es un espacio de comunicación asincrónica en el que los estudiantes dialogan y debaten en torno a un tema en específico. En esa semana, cuando estábamos en la semana número 1 con la profesora, vimos sobre un foro virtual que los estudiantes debían comentar acerca de qué tan importante y de qué tan útil son las guías didácticas de las semanas de esta materia. En la semana número 1 tenemos portaje libro personal. Esta actividad consistió en elaborar un libro personal acerca de uno mismo. En mi caso, mi libro es titulado Simplemente Yo, elaborado por Sixto Palma. En esta actividad hablamos acerca de nuestras metas, sobre qué planeamos hacer a futuro, de todas las cosas que hemos vivido en la niñez, en el presente, y qué planeamos conseguir en un futuro lejano o no muy lejano. Semana número 2, tenemos infografía perspectiva. En esta semana hicimos una infografía acerca de las perspectivas de aprendizaje sobre el desarrollo infantil. Tenemos la perspectiva psicoanalítica, perspectiva de aprendizaje, perspectiva de contextual y perspectiva cognitiva. En la perspectiva psicoanalítica se refiere al estudio de las fuerzas inconscientes que tenemos nosotros de comportamiento. En la perspectiva contextual nos indica que el individuo es dependiente al contexto social. En la perspectiva cognitiva se centra en el estudio del proceso cognitivo del individuo. Y por último aprendimos que la perspectiva de aprendizaje es aquel que se basa en el desarrollo y resultado de los jóvenes en las tareas tales como las escuelas y ciertos aprendizajes. En la semana número 3 tenemos desarrollo cognitivo niñez media. En este aprendimos acerca, en esta actividad, nosotros los estudiantes elaboramos diapositivas, como vemos aquí en pantalla, e hicimos una pequeña exposición a la hora de clase. En nuestro caso, mi grupo está conformado por 3 personas y hablamos del desarrollo cognitivo niñez media. Eso aprendimos sobre el razonamiento moral, la influencia que tienen ciertos factores a la hora de construir el carácter de los jóvenes, etcétera. En la siguiente semana hicimos un cuadro comparativo infancia de 0 a 3 años. En este cuadro tuvimos que completarlo y hablamos de la infancia, de 0 a 3 años. Hablamos sobre el desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo psicosocial. En el desarrollo físico, los niños de 0 a 3 años le aparecen los primeros molares. La forma del cuerpo de ellos cambian y los huesos del cráneo del bebé no se han funcionado aún. Su posible riesgo de esto es enfermedades de origen genético. En el desarrollo cognitivo, los niños prestan mucho más interés al dibujo e incluso tienen un juguete favorito. Uno de los posibles riesgos que aprendimos en esta clase fue que los niños de esta edad pueden tener trastornos de aprendizaje. Y por último, en el desarrollo psicosocial, hablamos sobre que los niños en esta edad, en el tema de la psicosocialidad, los niños
son un poquito tímidos en situaciones nuevas. Y uno de los riesgos podría ser problemas psiquiátricos. La siguiente semana hicimos otro cuadro comparativo, pero en este caso se basó en niñez temprana de 3 a 6 años. Así como la vez pasada hablamos sobre el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Aprendimos que en esta edad los chicos, ya su cuerpo en el desarrollo físico, su cuerpo va anchando, se van haciendo un poquito más grandes. En el desarrollo cognitivo aprenden diferentes cosas, como ya se enfocan un poquito más en lo que es las clases de la escuela, del jardín. Y en el desarrollo psicosocial, ellos aprenden diferentes temas, como a socializar un poquito más con las personas, etcétera. Cuadro comparativo 3, niñez media de 6 a, a 11 años. A esa edad, también hicimos tu cuadro comparativo, pero en este caso de 6 a 11 años. En el desarrollo físico, en el desarrollo físico, los jóvenes, los niños se enfocan un poco más en actividades físicas, tales como el deporte, especialmente el fútbol, y un posible riesgo que ellos podrían tener en este caso es la fractura de un hueso a la hora de estar jugando cualquier actividad. En el desarrollo cognitivo, los niños se preparan de manera lógica en algunas actividades. Ellos comienzan a utilizar un poco más la lógica a la hora de elaborar algún trabajo. Un posible riesgo en este campo es el desarrollo de trastorno. En el segundo parcial, ahorita voy a hablar sobre el segundo parcial, el portafolio de ecología y desarrollo humano, segundo parcial. En el segundo parcial, aquí tenemos su índice. Tenemos una pequeña introducción. Adolescencia. Vimos dos temas. El primer tema es adolescencia, proceso de maduración y desarrollo físico y salud, influencia en las condiciones biológicas y socioafectivas, desarrollo moral, de 11 hasta 20 años. Aquí tenemos tres temas, que son la adolescencia, desarrollo físico, riesgo en la adolescencia. El cuarto tema que vimos fue el desarrollo de la etapa de la adolescencia. En este campo vimos desarrollo psicosocial, desarrollo cognitivo, niveles y etapas del razonamiento moral, la adolescencia y los factores que inciden en la construcción de la personalidad, reflexión y por último la proyección. Introducción. En este portafolio se elaboró con la finalidad de explicar los temas tratados en el transcurso del segundo parcial, desarrollando actividades y mostrando destrezas aprendidas mediante la realización de tareas enviadas por el docente. Unidad 3. Adolescencia, proceso de moderación y desarrollo físico y salud. Influencia en las condiciones biológicas y socioafectivas, desarrollo moral de 11 hasta 20 años. Primer tema, adolescencia. La adolescencia es el periodo de desarrollo humano marcado por grandes cambios en todos los niveles. Estos niveles se basan principalmente en el físico, cognitivo y psicosocial. Desarrollo físico. En el desarrollo físico, los jóvenes, los adolescentes, aumentan de estatura y de peso, tienen cambios en las proporciones y formas corporales y adquieren la madurez de sexualidad. Además, desarrollan el vello púbico y tienen una voz más profunda y crecimiento muscular. En esta actividad, hicimos algunas preguntas, la persona nos mandó a contestar unas preguntas, las cuales han sido demasiado útiles a la hora de estos temas, porque es muy interesante cómo los jóvenes se van desarrollando de manera física. Riesgos en la adolescencia. Así hay algunos riesgos en la adolescencia, los cuales son trastornos como anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, la obesidad y otros provocados por las imágenes corporales. Son algunas de las cuestiones de riesgo en la adolescencia. Pero el principal riesgo en la adolescencia es el consumo y abuso de drogas, ya que inicia especialmente en esta etapa, como una situación de riesgo de la etapa de la adolescencia. Los jóvenes en esta etapa son bastante curiosos. Ellos se preguntan qué se sentirá probar esta sustancia dañina, y una vez que comienzan a probar, a saber cómo se siente, qué tal es la sensación, comienzan a volverse adictos, ¿ya? Y salir de ese mal es muy difícil para ellos.
Unidad 4, desarrollo de la etapa de la adolescencia. En la unidad 4 aprendimos sobre el desarrollo psicosocial. Erickson, 1968, citado por Misit, 2000, decía que la tarea principal de la adolescencia es resolver las crisis de la identidad frente al conflicto de identidad, para lograr convertirse en un adulto único con un sentido coherente del yo y un papel que sea valorado en la sociedad. En esta etapa, habla sobre que el adolescente trata de buscar, tiene una crisis de identidad, que trata de buscar un papel útil en el mundo, en la sociedad. E incluso este tipo de crisis de identidad también afecta a los adultos en la etapa de adultez. Cuando los jóvenes no saben, no encuentran un papel muy importante en la sociedad, tienden a llevar este problema cuando ya son adultos. En el desarrollo cognitivo, los jóvenes piensan de distinta manera. Y aquí se basan las operaciones formales. ¿Qué son las operaciones formales? Es el periodo cuando se desarrolla el pensamiento abstracto. Además, los jóvenes tienen algunos cambios, como empiezan a resolver problemas abstractos de manera lógica, el pensamiento se hace más científico, manejan el razonamiento hipotético deductivo, desarrollan interés por los temas sociales y desarrollan operaciones basadas en representaciones. Niveles y etapas del razonamiento moral. En estos niveles tenemos tres diferentes niveles en el razonamiento moral, la cual el nivel número 1 es moralidad preconvencional, en el nivel 2 moralidad convencional, nivel 3 moralidad postconvencional. El siguiente tema a tratar fue la adolescencia y los factores que inciden en la construcción de la personalidad. En primer lugar, cuando un adolescente comienza a construir su personalidad, hay ciertos factores que influyen en ese adolescente, tales como los padres, círculo social, celebridades, tecnología, las redes sociales. Los padres. Es decir, en el tema de los padres, en el ámbito de los padres, los adolescentes ven un ejemplo a seguir a sus padres. Si los padres tienen una buena conducta, son personas amables, con valores, lógicamente el adolescente verá eso como una excelente manera de seguir y tratará de hacer lo mismo que su padre. En el círculo social, cuando un adolescente tiene un grupo de amigos, ese círculo de amigos influye bastante en su conducta. Es decir, si los amigos son unos malcriados, son unos irrespetuosos, el adolescente tomará esas actitudes malas y hará eso y verá eso como algo normal, algo común, cuando no lo es. Las celebridades. En las celebridades, cada adolescente, cada joven tiene una celebridad, ya sea un modelo, un actor o alguien muy importante a seguir. Inclusive ellos tienden a vestirse como sus celebridades lo hacen. ¿ya? Si la celebridad es alguien bastante humilde, bastante respetuoso, el adolescente tiende a imitar esos rasgos. La tecnología. La tecnología como el Facebook, el Google, el Twitter u otras aplicaciones influyen bastante en ellos, ¿ya? Ellos ven bastantes noticias, encuentran bastantes cosas y todo eso comienza a formar, a construir la personalidad del joven. Y por último, las redes sociales, las redes sociales como el Instagram u otras aplicaciones que influyen bastante en ellos, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Tenemos su reflexión. La reflexión que yo llegué a concluir en este portafolio es que todos los temas vistos en estas unidades han sido de gran importancia en nuestra preparación profesional como profesores. Además, han ampliado nuestros conocimientos sobre la adolescencia, la cual será muy útil en un futuro. Mi proyección. Mi proyección a futuro es que en este campo de estudio es poder interactuar directamente con los adolescentes, e ir conociendo de una mejor manera sobre su comportamiento, sus gustos y pasiones, con el objetivo de ampliar mis conocimientos sobre este tema y ponerlos en práctica en mi ámbito profesional. Para concluir, me gustaría darle gracias a la profesora por habernos inculcado, habernos enseñado todos sus conocimientos acerca de este tema, y los cuales serán muy útiles en nuestro campo laboral. Así que, profesora, muchas gracias.